Buenas tardes. Sí, gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia ahí en Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Ok, pues vamos a continuar con nuestra serie que comenzamos la semana pasada. ¿Cómo se llama? Cuida tu corazón, ¿sí? Guarda tu corazón. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ahí mismo en Proverbios 21:4, vamos a leer de donde vamos a sacar este tema del día de hoy. Proverbios 21:4. Dice Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, ¿qué son? Pecado. Ok, entonces seguimos con nuestra serie, Cuida tu corazón, y este es el tema, Cuida tu corazón del orgullo. Sí, vamos a hablar del orgullo, cuida tu corazón del orgullo, y vamos a ponernos en las manos de Dios. ¿Le parece bien? Sí, ponemos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este día que nos regala, Señor. Gracias por habernos permitido alabarte, adorarte, Señor. Yo te ruego que tu gracia en esta hora sea con cada uno de nosotros, Señor. Con los que no pudieron venir, con los que están enfermos, con los que están en casa, Señor. Te pedimos que los bendigas y que tu palabra, Señor, pueda ser viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Que, como dice tu palabra, que penetre, Señor, y que saque de nosotros, Señor, todo aquello que no te agrade, todo aquello que estorbe, Señor, para poder ser unos ministros competentes, Señor, tuyos, para tu gloria y para tu honra. Padre, yo me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Habla a tu pueblo, Señor. Usa mis labios, Señor. Usa mi corazón para hablar a tu pueblo, Señor, y que sea solamente tu palabra. Te damos gloria, honra y alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuida tu corazón del orgullo. Ok, hermanos. ¿En cuántos de nosotros hay orgullo? ¿No? Vamos a ver con la palabra de Dios. Yo creo que en todos, ¿no? Nada más que en algunos un poco más, en algunos un poco menos, algunos lo podemos reconocer un poquito más. Algunos no lo podemos reconocer tanto. En algunos puede ser más visible el orgullo, en algunos pues podemos ocultar un poquito más. Pero el orgullo es algo de la naturaleza caída, hermanos, que todos nosotros traemos, que tenemos que cuidar nuestro corazón del orgullo porque eso bueno, nos va a afectar, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios. Entonces este es el título del día de hoy, Cuida tu corazón del orgullo. Y este mismo Proverbios 21:4, yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Este Proverbios 21:4 dice: los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Nosotros ya dijimos que cuando la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dijimos que la palabra corazón en la Biblia nos muestra como el centro de los pensamientos buenos o malos, ¿sí? El centro de los sentimientos, de lo que nosotros sentimos, ya sea bueno o malo.
y también es el centro de nuestra voluntad, ya sean buenos o malos. Entonces, cuando la Biblia dice guarda tu corazón, quiere decir protege, quiere decir vigila, quiere decir cuida, quiere decir pon atención. En este caso, ¿de qué? Pues del orgullo, ¿no? Del orgullo. Ya vimos lo que dice Proverbios 21:4, que los ojos altivos y el corazón orgulloso es pecado delante del Señor. Porque mire, hermano, por fuera nosotros podemos aparentar o podemos tener actos de humildad, ¿sí? Por fuera nosotros podemos aparentar, podemos tener actos, podemos tener acciones de humildad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ser muy buenos en esconder, en proteger el orgullo que nosotros tengamos dentro, ¿sí? Podemos ser muy buenos en esconder o en proteger el orgullo que nosotros tengamos dentro. Pero Dios, quien es el que ve todas las cosas y ve más allá que nuestros propios ojos, Dios verdaderamente, Él ve los corazones, ¿sí? Y Dios es el que conoce las verdaderas intenciones con las que nosotros hacemos las cosas. Recuerda cuando Dios le dijo a Samuel que fuera a ungir a un hijo ¿de quién era? De Isaí, ¿verdad? A un hijo de Isaí para que lo escogiera y lo ungiera como rey. Entonces el profeta Samuel fue y aparentemente vio el más grande, el más fuerte, el más musculoso, el que dijo, no, pues parece que tiene porte de guerrero, ¿verdad? De rey, y pues a voy a ungir como rey. Entonces el Señor le habla a Samuel y le dice, no, Samuel, no te equivoques. Mira, tú ves y te dejas guiar por la apariencia. Así somos nosotros, hermano. Nosotros vemos y nos dejamos guiar por la apariencia. Pero ¿qué le dice el Señor a Samuel? Pero Dios no ve eso, no ve la apariencia. Dios ve más allá. Dios ve el corazón. Entonces, nosotros podemos tener actos de bondad, hermanos, actos de misericordia. Podemos tener actos de humildad. Y podemos ser muy buenos para ocultar el orgullo, pero Dios verdaderamente ve lo que hay en el fondo del corazón. Y Dios nos va a enseñar con su palabra ahí cositas del orgullo, para si hay algunas de esas en tu corazón o en mi corazón podamos quitarlas, hermano. ¿Sí? Podamos vigilar eso, podamos desarraigar eso y podamos no recibir las consecuencias de lo que trae el orgullo. Fíjese usted, hermano, que la palabra de Dios es capaz de penetrar, dice la Biblia, Pablo le dijo a Timoteo, que la palabra de Dios es capaz de penetrar, es capaz de redarguir, es capaz de corregir, es capaz de juzgar las intenciones más profundas de nuestro corazón, Para Dios es muy importante la condición de tu corazón y la condición de mi corazón. ¿Con qué actitud hacemos las cosas? ¿Qué hay en el fondo de tu corazón? ¿Qué hay en el fondo de mi corazón? Porque eso es lo que Dios recibe o lo que Dios rechaza. Eso es lo que Dios recibe o lo que Dios rechaza. Si tú hace unos minutos, tú alabaste al Señor con una actitud de un buen corazón, un corazón noble, un corazón agradecido, un corazón desprendido, el Señor recibió esa alabanza. Pero si en tu corazón había orgullo, había vanidad, había desprecio, no sé, había otras cosas que no eran agradables delante de los ojos de Dios, aunque cantáramos y levantáramos nuestras manos, Dios no iba a recibir esa alabanza. Entonces es muy importante la condición de tu corazón y la condición de mi corazón
para nuestro Dios lo que hacemos, lo que decimos, cómo actuamos, cómo pensamos y qué intenciones hay de cada una de esas acciones. Y aquí surgen algunas preguntas, hermanos. ¿Cuál es la condición real de tu corazón? ¿Cuál es la condición real de tu corazón? Muchos de nosotros, quizá a veces, hasta ni siquiera la conocemos. Nos engañamos a nosotros mismos. La misma Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Nos engañamos a nosotros mismos, pero Dios sí la conoce. Y a Dios le interesa la condición de tu corazón y la condición de mi corazón. Es muy importante, hermano, la condición de nuestro corazón delante del Señor. ¿Qué clase de corazón tenemos nosotros? ¿Qué clase de corazón tenemos? ¿Cuál es la verdadera intención que hay en tu corazón? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Qué intenciones hay en tu corazón? Tengamos cuidado del orgullo, hermanos. Cuida tu corazón del orgullo. Cuidemos nuestro corazón del orgullo. En el fondo de nuestro corazón se puede anidar el orgullo y vamos a ver cómo eso destruye, hermanos, destruye nuestra vida, destruye nuestra familia, destruye a los que nos rodean. Por ahí decía uno en el barrio que si la pobreza lo tumbaba, el orgullo lo levantaba. El orgullo es pecado, hermano. Mire, la palabra orgullo, en un diccionario secular, la palabra orgullo en un diccionario secular dice que es arrogancia. Así dice el diccionario, es arrogancia. También la palabra orgullo dice que es vanidad. Eso es un diccionario secular, hermano, te lo puedes buscar. Dice que es arrogancia, dice que es vanidad, pero la palabra orgullo también se dice que es exceso de estimación propia, ¿sí? Es un exceso de estimación propia, o sea, alguien que se estima a sí mismo mucho, mucho. ¿Sabes? Que sí, como que vale mucho, ¿verdad? Como que yo valgo más que tú. O sea, ahí ya hay orgullo, ¿verdad? El sentirnos que valemos más que alguien más, ahí ya hay orgullito en nuestro corazón. Es arrogancia, es vanidad, es exceso de estimación propia. Y esto suele llevar sentimientos de superioridad. O sea, cuando en nosotros, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestra manera de pensar, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros decimos, en nuestras actitudes, llevan un sentimiento de superioridad, o sea, de que somos superiores, ahí hay orgullo, ¿sí? Ahí hay orgullo. Entonces, esto puede ser disimulable, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces provienen de cosas o de actos nobles o de virtudes buenas. Y se puede esconder, el orgullo se puede esconder en ese tipo de actitudes o de cosas que aparentemente son buenas. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí oran? Ok. Ahora, orar no es malo, ¿verdad que no? Es una buena actitud, es una buena, ¿cómo se dice? Pues sí, hacer algo bueno, que tenemos un buen hábito como cristianos. Pero cuando nosotros, hermanos, Jesucristo dijo, cuando ustedes oren, no sean como los fariseos, ¿se acuerdan? ¿Cómo eran los fariseos? Bueno, ellos amaban orar en las plazas, al frente, ¿verdad? En las sinagogas, en donde la gente los viera, para que la gente dijera,
Mira, qué buen hermano, cómo ora el hermano, ¿verdad? Qué buena hermana, cómo ora, qué bonito ora. ¿Cuánto ora el hermano? Entonces, detrás de esa actitud, hermanos, detrás de esa que aparentemente es algo bueno, puede haber orgullo en nuestro corazón. Puede haber un sentimiento de superioridad, de que tú te crees más que el hermano o que la hermana que no ora. Y ahí debemos de tener cuidado. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que estudia la Biblia, ¿no? O alguien que le gusta leer la Biblia, estudiar la Biblia, pues es algo bueno, es algo que a Dios le agrada, que tengamos conocimiento de su palabra, pero si ya hay una mala intención de superioridad en nuestro corazón, es orgullo y es pecado. Y así podemos hablar de muchas acciones buenas, ¿verdad? A aquellos que les gusta bendecir, que les gusta dar. Entonces, al hombre podemos esconder todas nuestras buenas acciones, todas nuestras causas nobles y virtuosas, pero Dios verdaderamente conoce lo que hay en el corazón y las cosas con las que nosotros las hacemos. Porque muchos se pueden sentir superiores porque ellos sí tienen buenas acciones, sí tienen oportunidad de dar y no todos tienen esa oportunidad y puede haber orgullo en nuestro corazón. Y delante de Dios es pecado. Cuidemos nuestro corazón del orgullo. Hermanos, hay una pregunta muy importante. ¿Por qué el orgullo es tan grave delante de Dios? ¿Sí sabía usted que una de las cosas más graves, mire, para Dios, pues todo lo que es pecado, ¿no? Pero la Biblia sí muestra ciertas cosas que Dios aborrece, que Dios detesta, y algunas son como muy graves. Y el orgullo, hermanos, el orgullo es algo de lo más grave de nuestro corazón que podemos tener delante de Dios. ¿Sí sabía usted? La pregunta es, ¿por qué el orgullo es tan grave delante de Dios? Porque el corazón orgulloso, hermanos, el corazón orgulloso se da el mérito a él mismo. El corazón orgulloso se da el mérito a él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Le roba el reconocimiento y la gloria a aquel que es el único que se lo merece. ¿Quién es? Porque si Dios te da a ti dinero para dar y bendecir, ¿de quién es el mérito? Porque si Dios te da a ti un talento para cantarle o para predicar su palabra, ¿de quién es el mérito? Entonces, cuando ya hay orgullo en tu corazón, cuando ya tú te sientes merecedor, cuando tú te sientes superior, cuando ya tú tienes esa necesidad de reconocimiento, ya hay orgullo y ya tú le estás quitando algo a Dios que le pertenece a Él. O sea, por eso es tan grave el orgullo, hermano, en nuestro corazón. El orgullo fue lo que hizo morder el polvo de la tierra a aquel querubín hermoso y protector. ¿Se acuerda? El orgullo fue
lo que hizo morder el polvo de la tierra, aquel querubín hermoso y protector. Y este es el destino, hermanos, de nuestro corazón si no tenemos cuidado del orgullo. Mire, yo sé que muchos de aquí, a Dios, yo sé que muchos de aquí, Dios nos ha humillado hasta el polvo, ¿sí o no? ¿Por qué? Por el orgullo. Por el orgullo. Por el orgullo. Seamos sabios, seamos inteligentes, seamos humildes. Saquemos de nuestro corazón eso, hermanos. Y no lleguemos a unos casos tan extremos que vamos a ver con la palabra de Dios. En Isaías 14:12, ahí vemos a este personaje. Les decía, el orgullo fue lo que hizo morder el polvo de la tierra a aquel querubín hermoso y protector. Dice Isaías 14:12, hablando de este querubín. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué hay ahí en el corazón? ¿Sí se da cuenta? Orgullo. Reconocimiento. ¿Se da cuenta? ¿Qué quería? Reconocimiento. Quería méritos. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. ¿Qué? ¿Se da cuenta? Eso es orgullo, hermanos. Orgullo es sentirse más grande. Subir, sentirse alto, ser superior. Aquí nació el orgullo en el corazón de Satanás. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pablo le da una instrucción a Timoteo de que Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, ten cuidado y no pongas en el ministerio a un neófito o a un indocto. ¿Por qué? Dice Pablo, porque corre el peligro de envanecerse. Ahí Pablo usa la palabra envanecerse, pero ahí es caer en el orgullo. ¿Sí? Caer en el orgullo. Una vez dijo un teólogo, el orgullo es el principio de todo pecado. ¿Sí o no? El principio de todo pecado. ¿Por qué no perdonas tú? Por orgullo. ¿Por qué hiciste esto? Por orgullo. ¿Por qué que Satanás cayó? Por orgullo. El orgullo es el padre de la rebelión. ¿Sabe usted? O sea, el orgullo es así como que el padre, ¿no? Y tiene muchos hijitos. Y si usted se da cuenta, muchos de esos hijitos de los pecados que nosotros a veces hacemos, cometemos, actitudes que tenemos, comportamientos que tenemos, palabras que tenemos, se derivan del orgullo. Se derivan del orgullo. Sí, Satanás, la rebelión de Satanás se derivó del orgullo que él tenía, de querer ser alto, grande y reconocido.
El orgullo es el padre de toda rebelión. Antes de que Satanás se rebelara, ya había nacido el orgullo en él. Antes de que él se rebelara, ya había orgullo en su corazón. El orgullo también es el padre de la autojustificación. ¿Por qué? Mire, hermano, porque una persona orgullosa no reconoce sus errores. ¿Sabía usted o no? Una persona orgullosa no reconoce sus errores. Porque una persona orgullosa para él siente que no se equivoca. Una persona orgullosa siente que él está bien y que los demás están mal. Una persona orgullosa no reconoce sus errores. Una persona orgullosa se justifica a sí mismo por cuanto es orgullosa. Los demás pueden estar mal, pero él está bien. Nunca reconoce sus errores. Él no se equivoca. El corazón orgulloso, no tener para comer, y a él no le interesa, le interesa que él tenga que comer. Tiene un gran interés por él, por el yo, el ego. De ahí salió la psicología del ego, ¿no? De ahí salió el egoísmo, ¿sí? Del ego, del yo, del centrarse en el yo. Jesús menciona una parábola donde podemos ver un corazón orgulloso. Que solo piensa en él, que se dé el mérito a él, que se dé el reconocimiento a él. Y esta parábola está ahí en Lucas 12:16. Dice Jesús. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí. ¿Se da cuenta? O sea, solamente se veía él. En su necesidad solamente se veía él. En su prosperidad solamente se preocupaba por él. Pues siempre se voltean a ver a ellos. El centro de atención son ellos. Por ellos la iglesia está así. Sin ellos la iglesia no estaría así. Por ellos su casa está así. Por ellos el trabajo está así. Por ellos el ministerio funciona. Por ellos siempre se voltean a ver a ellos. Son el centro, son su mismo centro de atención. ¿Les va mal? Y el centro de atención es ellos. ¿Les va bien? Y el centro de atención es ellos. Y había producido mucho y pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, solamente pensaba en él. O sea, nunca dijo: ¿por qué Dios me estará dando más? ¿Sí se da cuenta? Una persona que no es egoísta recibe más y dice: Señor, ¿por qué me diste más? Pero el egoísta, como el centro de atención es él, solamente se centra en él. No tengo dónde guardar mis frutos. Ay, dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, pensando en él. Y diré a mi alma, ¿se da cuenta? O sea, siempre preocupado por su alma, por él mismo. ¿Verdad? El centro de atención sigue siendo él. Recibe menos, el mártir es él, el centro de atención es él. Recibe más, el centro de atención es él. Y hace más cosas, en este caso dice y va a decir a su alma, porque se preocupa mucho por él mismo. Alma mía, muchos bienes guardados tienes para muchos años.
Reposa, come y bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Tu alma, hermano. Lo único que es tuyo, lo único que es mío, lo único que es vuestro. Y de lo que le daremos cuentas a Dios, nuestro corazón. No es lo único que nos pide Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo cuando estudié esta enseñanza y creo que casi me fui llorando a la cama y le dije a mi esposa, amor, me di cuenta que sigo siendo una persona orgullosa. Y le pido, y luego mi esposa me ve y me dice, ¿y hasta ahorita te diste cuenta? Y le dije, no, ya me había dado cuenta. Pero me sigo dando cuenta que sigue habiendo orgullo en mi corazón y le pido a Dios que me ayude. Porque Dios no, mire hermano, nos va a ir muy mal, en serio. ¿Sí sabe o no? A los orgullosos les va muy mal. O sea, Dios no ama el orgullo, no ama el orgullo, Dios aborrece el orgullo. Dios da gracia a los humildes. Al orgulloso le va muy mal. No podemos, no cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Es como un cáncer que destruye, hermanos, destruye. Yo creo que usted ha conocido, ¿no? Personas que han acabado. Bueno, una vez, una señora a nosotros nos contó llorando, nos dijo, mi padre fue orgulloso hasta el último día de su vida. Fue tanto su orgullo que terminó en las calles. Murió en un colchón viejo ahí quemado, por un cigarro que estaba fumando. Fue tan orgulloso que ni siquiera permitió en los últimos días de su vida lo lleváramos a la casa para cuidar de él. Terminó en una calamidad impresionante por el orgullo. Hermanos, cuidemos nuestro corazón del orgullo. Cuidemos nuestro corazón del orgullo. Tu alma, mi alma, es lo único que tenemos. Había un rey. Aquí vamos a basar esta historia que se llamó Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Pero vamos a decirle, como está muy nombre, Nabucodonosor. Está muy largo el nombre. Vamos a decirle el rey Nabu, ¿sí? Ya ves, cuando le cuento a Génesis la historia, le digo, Nabu, dice el rey Nabu. Y este es un buen personaje que nos va a ilustrar lo que causa el orgullo y las consecuencias que tiene. Para nosotros aprender. Dice la Biblia que todas esas historias fueron escritas y están relatadas ahí para nuestra enseñanza, ¿verdad? Para nuestro aprendizaje. Es como, por ejemplo, si le dicen a usted, saliendo ahorita aquí de la iglesia, no se vaya aquí por el lado derecho porque ahorita aquí se están agarrando ahí, hay una matazón ahí. ¿Y qué hace el sabio prudente? No, pues no me voy por este lado. Ay, que yo, quién sabe qué, que yo me siento Juan Camané y bueno, pues ahí regresa con los dientes todos quebrados, ¿no? Pero aquí tenemos, como que la Biblia nos dice, ya, aquí están estas historias para que tú y yo aprendamos a no caer en lo mismo. Entonces este rey Nabu tuvo sueños, tuvo visiones. Nabucodonosor pues formó uno de los imperios más grandes del mundo, ¿no? El imperio babilónico. ¿Se acuerdan? Llevó cautivos a todos los de Israel y ahí estaba cautivo Daniel. Este es el caso de Daniel, muy especial, entre muchos judíos y demás.
Entonces, uno de los imperios más grandes, impresionantes, de las construcciones y de las obras más maravillosas. ¿Se acuerda de una ¿cómo se llaman? De las maravillas del mundo antiguo, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia. O sea, impresionante el imperio que hizo este rey Nabucodonosor. Entonces, pero resulta que un día este rey Nabo pues estaba ahí descansando en su trono, no sé, en su cama ahí de oro, no sé. Y en eso él empieza a tener sueños y visiones. Sueños y visiones. Entonces él llama a magos, astrólogos, adivinos y llama de todo, ¿no? De todo su reino, que le pudieran descifrar el asunto que él había soñado y imágenes y visiones que había tenido en su cabeza, pero nadie podía descifrar lo que él había soñado. Entonces manda a llamar a uno que se llamaba, ¿cómo? Daniel, al cual le había cambiado su nombre. ¿Se acuerda que le había cambiado su nombre? Que era Belsasar, ¿no? Le había cambiado su nombre, le había puesto nombre babilónico. Y este Daniel tenía el espíritu del Señor que podía descifrarle el sueño. Y vamos a ver ahí en Daniel 4:10. En la Nueva Traducción Viviente. Este es un ejemplo clarísimo de un hombre orgulloso. Daniel 4:10 dice: mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto. Aquí ya estaba el rey platicando con Daniel. Le dice: vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo muy fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Señal del orgullo. Que te vean. Hermano, señal del orgullo. Que todo el mundo te vea. Que llegues a tantos likes, bueno, ya ahorita contan las redes sociales y todo, ¿no? O sea, señal del orgullo, darte a conocer, que te vean, que eres tú, que estás ahí presente, que eres el principal. Bueno, sigamos leyendo. 12, Daniel 4:12. Sus hojas eran verdes y nuevas, y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo sus sombras y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de este árbol. Pues era impresionante, ¿no? Este árbol. Luego dice el 13, luego mientras soñabas, vi a un mensajero, un santo que descendía del cielo. Aquí está interesante, hermano. Porque miren, aquí el rey está soñando un árbol en el centro de la tierra, altísimo. Orgullo. Señal de orgullo, ¿sí o no? ¿Qué fueron las Torres Gemelas? ¿Señal de qué? De orgullo. Y muchas otras cosas, ¿no? O sea, un árbol en el centro de la tierra, altísimo, señal de orgullo, ¿verdad? De poderío, de fuerza. Pero dice que a lo mejor todos lo volteaban a ver así para arriba, ¿verdad? El árbol. Y servía de alimento y de sombra y todos se beneficiaban con ese gran árbol poderoso. Pero un santo descendió del cielo. Hermano, el único, porque mire, el orgulloso voltea a ver hacia abajo, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, el orgullo pues, es alguien que se siente alto, grande, ¿verdad? Y el orgulloso voltea a ver hacia abajo. Y por eso es un pecado grave. Porque ¿quién es el único que puede voltear a ver hacia abajo? Por eso dice aquí, aquí en el sueño dice, vi un mensajero que descendió.
el único que desciende, el único que mira hacia abajo, hermanos, es el Altísimo. Ningún ser humano. Ningún ser humano. Entonces, cualquier persona que voltea así y mira hacia abajo, aguas, Nabo, aguas, Nabucodonosor. Dice Nabucodonosor, luego, mientras soñaba, vi un mensajero, un santo que descendía del cielo. Ese es el único, hermano, el único que puede voltear a ver hacia abajo, porque Él es el Altísimo, Él es el único que está arriba, nadie más. Entonces, el único que desciende y mira hacia abajo y mira de arriba hacia abajo es el Altísimo. Por eso en algunas Biblias, en algunas versiones dice el Altísimo. ¿Se ha dado cuenta? El Altísimo. Porque eso en el hombre es señal de orgullo. O sea, cualquiera que se siente más alto, se cree más alto, es señal de orgullo. Y el único que es el alto y el Altísimo es el soberano, Dios. Entonces, mientras Nabucodonosor soñaba, veía todo este árbol, dice que un mensajero descendió del cielo, dice el 14, y el mensajero gritó, talen el árbol, corten las ramas, sacúdanle las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que estén bajo su sombra y las aves que estén en sus ramas. Wow. Una advertencia de abandonar el corazón orgulloso. Dice el 15, pero dejen en la tierra el troncón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes de entre las plantas del campo. Durante 7 periodos de tiempo, que tenga la mente de un animal salvaje y luego de una mente humana. ¡Wow! Hay una sentencia para el orgullo. El corazón orgulloso, hermano, a veces te lleva a tener una mente de bestia. ¿Sí? De bestia. Aquí hay una sentencia para este corazón orgulloso. Que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante 7 periodos de tiempo, que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. El corazón orgulloso te lleva a tener una mente de bestia. Dice el 17. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros. Es lo que ordenaron los santos. Eso lo ordenó Dios. Eso lo determinó Dios. Y cuando Dios determina algo, Dios lo cumple, hermano. Cuando Dios viene a darte crán al orgullo, aguas, hermano, aguas. Yo una vez sí le dije a un hermano, yo le digo con mucho amor y respeto, no sea usted tan orgulloso, porque un día el Señor lo va a tratar. Y no es nada suavecito. ¿Sí o no? No es nada suavecito. Vamos a ver lo que le pasó a este rey. Nos quedamos en el 17, ¿verdad? Pues esto es lo que decretaron los mensajeros. Es lo que ordenaron los santos. Para que todos sepan. ¿Qué dice ahí, hermano? Para que todos sepan que ¿quién? El Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes. ¿Quién? El Altísimo. Solamente hay uno. Para que todos se den cuenta que el Altísimo gobierna
los reinos del mundo. Le dice en el 18, Belsasar, fíjese ahí, Daniel, ¿verdad? Le cambió el nombre. Dice, una vez que el rey le cuenta el sueño a Daniel, luego le dice, Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime tú, ¿qué significa? Porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo, porque el Espíritu de los dioses santos vive en ti. Wow, vamos a ver la reacción de Daniel. O sea, Daniel, cuando estaba escuchando al rey, estaba interpretando el sueño, ¿verdad? Dice en el 19, Daniel 4:19. Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. ¿Qué pasó con Daniel? Imagínense ahí a Daniel, ¿verdad? Él sabía lo que estaba significando. Él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía que ese árbol era él. Él sabía que le iban a tumbar el orgullo. Se quedó así como en garrotes y me hay, ¿no? Imagínense que lo mande llamar a usted el presidente de los Estados Unidos y que le digan, mira, yo sé que tú puedes interpretarme un sueño, que te cuente un sueño y que sea un sueño así como este, que le tengas que decir tú, no, pues. Imagínense a Daniel ahí delante del hombre más poderoso de la tierra. Por eso dice el 19, Daniel se quedó agobiado por un rato, ahí estuvo, atemorizado por el significado. Entonces el rey le dijo, Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió, mi señor, quisiera que los sucesos anticipados de este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. Porque Daniel sabía lo que significaba el sueño. Pero finalmente, ¿qué pasó? Ahora sí, como decían en mi rancho, se armó de valor, ¿no? Finalmente tuvo valor y tuvo que hablar la verdad. Así usted, hermano, así yo. Tenemos que, sea quien sea, decir la verdad de Dios. Como Samuel, ¿se acuerdan cuando Samuel estaba chiquito? Un adolescentillo que el Señor lo llamó y le dijo lo que iba a pasar con aquel que nomás comía, estaba ahí acostado sin hacer nada y no reprendía a sus hijos por andar en pecado. ¿Quién era Esaí, no? ¿No? ¿Cómo se llamaba? El sumo sacerdote Elí. Y el Señor le habla y le dice, le vas a decir todo esto. Y ahí imagínense a Samuel ahí enfrente del sumo sacerdote diciéndole todo lo que le iba a venir. Así estaba Daniel. Yo imagino que estaba ya está temblando delante del rey, ¿no? La sentencia era para él. Era Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el hombre más poderoso del mundo. Daniel era un simple, ¿cómo se dice? Sirviente ahí del rey. Finalmente, toma valor Daniel y le tiene que decir al rey la verdad. Así como tú y yo tenemos que decir la verdad, hermano. ¿Verdad? Una vez dijo un pastor, hay mensajes que a mí no me gustan dar, pero pues los tengo que dar porque están en la Biblia y Dios me manda que los dé. Hay mensajes que a todos los predicadores les gusta dar pura bendición, pura prosperidad pero hay mensajes donde también no son
muy agradable es dar. Y Daniel le dice en el 20, Daniel 4:20, el árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se levantaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas. Tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo sus sombras y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, su majestad. Grande, fuerte, poderoso. Pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y se ha hecho poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Ese eres tú, oh rey. Daniel estaba diciendo, es para ti ese juicio. Por eso al inicio le dice, hubiera querido que hubiera sido para sus enemigos, oh rey, pero no es para usted. Luego dice el 23, luego usted vio a un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía, talen el árbol, destrúyenlo, pero dejen en la tierra el troncón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo, que viva como los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, su majestad. Y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi Señor el Rey. Wow. ¿Tú te animarías a decir la verdad, hermano? ¿Sí o no? Nosotros lo vemos así muy suavecito, pero imagínense que estés delante ahí del hombre más poderoso de la tierra y le diga estas verdades. Esto es lo que significa su sueño, su majestad y lo que el Altísimo ha declarado que sucederá a mi Señor, a su orgullo. Así debe de caer nuestro orgullo, hermanos. Les dice el 25, usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Hasta que reconozcas, hasta que reconocemos que no somos nada, que de Él es todo, que no tienes de nada de qué creerte, que no tienes de nada en qué envanecerte, que no eres superior a nadie. Primero es el arrepentimiento, hermanos, para que después venga la bendición. Por eso le dice Daniel, vas a vivir como una bestia del campo, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Dice el 26, sin embargo, quedarán en la tierra el troncón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya ¿qué? Reconocido que es el cielo el que gobierna. ¿Sí reconoce usted que el Altísimo es el que gobierna? Le dice en el 27, Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo, le dice Daniel. Deje de pecar y haga lo correcto. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Daniel aquí al rey? Arrepiéntete. ¿Sí o no? Arrepiéntase, rey.
Rey, acepte mi consejo, deje de pecar, haga lo correcto, apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Quizá el Señor se arrepienta. ¿Qué hizo él con el consejo, hermanos? ¿Qué hizo? Lo que pasa con muchos cristianos. Dios les habla, Dios les dice, Dios les anuncia, Dios les muestra. Daniel le estaba diciendo, rey, acepte mi consejo, arrepiéntase. ¿Pero qué hizo el rey? Nada. Lo que pasa con muchos cristianos es que Dios les habla y les habla y les dice lo que tienen que hacer y no lo hacen. Dice el 28, sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. Fíjese lo que dice el 29, ¿eh? 12 meses más tarde. ¿Cuánto? Un año. O sea, ya había una sentencia, ¿sí o no? O sea, ya Daniel le había dicho, mira, eso eres tú, eso te va a pasar a ti. Yo te aconsejo, rey, que te arrepientas. Y a veces Dios nos dice así, mira, bájale a tu orgullo, deja el orgullo a un lado, corre y ve, pide perdón, perdona, deja de hacer eso, deja de tratar así a las personas, sé humilde. Bueno, ¿dónde nos quedamos? En el 29, ¿verdad? 12 meses más tarde, el rey como que se le olvidó, ¿verdad? No pasa nada, sigo siendo el rey. Pero sigo siendo el rey, diría la canción, ¿verdad? 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia y mientras contemplaba esa hermosa ciudad, ¿verdad? La ciudad dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Ahí está la ciudad del orgullo. ¿Ha escuchado? Hay un término que se llama narcisista. ¿Lo ha escuchado? Y este es una exageración del orgullo. Cuando dicen, ese es bien narcisista. El término narcisista proviene de la mitología griega, ¿no? De un personaje que se llamaba Narciso. Hay muchas, ¿cómo se llaman? Muchas historias, o muchos, como, lo parafrasean de muchas maneras, ¿no? Pero era un personaje que se llamaba Narciso, que pues era tan hermoso él, tan hermoso, ¿verdad? Que sentía que nadie lo merecía. Y se amaba mucho a sí mismo, mucho se amaba a sí mismo. Entonces, cuenta la mitología griega, les digo, hay muchas narraciones, pero cuenta la mitología griega que un día que fue al río y se vio en el río, se vio tan hermoso que se enamoró de sí mismo y se quiso abrazar y se fue al río y se ahogó, ¿verdad? Entonces, el narcisismo es un término que proviene del egoísmo, ¿sí? Es un extremo del orgullo que se caracteriza por un patrón generalizado de
grandiosidad, una necesidad excesiva de admiración, una notable falta de empatía hacia los demás, hacia las demás personas. Y esto era lo que estaba pasando por el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Caminaba ahí, ya se le había dado la advertencia, ya se le había dicho, interpretado el sueño. Él seguía caminando por el palacio real, por su casa, y decía: vean esta hermosa, grande ciudad, esta majestuosidad, esta gran Babilonia, la cual yo edifiqué para mi gloria. ¿Qué dice el 31? Mientras estas palabras aún estaban en su boca, ¡wow! Se oyó una voz del cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti, ya no eres gobernante de este reino. Al instante fue destronado. Serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes, comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y Él los entrega a cualquiera que Él elija. Ahí cayó su orgullo, hermanos. ¿Recuerda el Titanic? Sí. El barco más grande y majestuoso que la historia había creado, y el cual el arquitecto y diseñador inglés, porque creo que fue inglés, ¿verdad? Dijo: este barco ni Dios lo puede hundir. Un monumento creado al orgullo, ¿verdad? Y años después un periodista escribió lo siguiente. Fíjese lo que este periodista escribió. Dijo: años después un periodista escribió este acontecimiento y dijo: el lugar donde reposa el Titanic es la tumba dedicada al orgullo, a la arrogancia, a la prepotencia y a la soledad. Ahí tiene que quedar nuestro orgullo, hermano. Ahí tiene que quedar nuestra altivez, nuestro reconocimiento, antes de que venga el juicio como a Nabucodonosor. 12 meses le dio chance todavía el Señor, ¿cómo ve? Todavía después de que después de que Daniel fue y le dijo y le habló y le dijo: rey, siga mi consejo, arrepiéntase, rey. No, esta es la gran Babilonia. Bueno, dice, ¿en cuál nos quedamos? 32. Serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo como los animales salvajes, comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Un teólogo dijo: la soberbia no es grandeza. La soberbia no es grandeza. La soberbia es hinchazón. ¿Sabe lo que es hinchazón, hermano? ¿Se ha golpeado usted? ¿Sí? ¿Cómo se le pone el brazo? ¿Cómo se le pone la pierna? ¿Es grandeza? Es hinchazón. La soberbia no es grandeza, porque la soberbia es algo que se infla. El orgullo es algo que se crece, algo que se infla, así como Nabucodonosor. La soberbia no es grandeza, dijo un teólogo, es hinchazón. Y aquello que está hinchado no es algo que está grande, es algo que está enfermo. ¿Sí o no? Imagínense que yo me hubiera caído y aquí trajera el brazo así, todo hinchado, y le dijera y les presumiera: mira, hermano, mi brazo era así, ve cómo está. Usted me diría: este pastor no está bien de la cabeza, ¿cómo está presumiendo un brazo hinchado? Eso no es un músculo, eso es hinchazón, está enfermo, ocupa atención.
El orgullo no es grandeza, la soberbia no es grandeza, es hinchazón. Y aquello que está hinchado no es algo grande, es algo que está enfermo y es algo que se tiene que tratar. Dice en el 33, en ese mismo momento se cumplió la sentencia con Nabucodonosor. Fue expulsado de la sociedad humana, comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Después de haber mordido el polvo y tocado fondo, este rey, dice en el 34, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. ¿A dónde tienes que ver? Hacia arriba. O sea, la Biblia te manda ver hacia arriba o ver hacia abajo. ¿Quién es el único que ve hacia abajo? Tengamos cuidado del orgullo, hermano. Aquí estaba este rey Nabucodonosor toda su vida viendo hacia abajo. Pero cuando se le fue quitado todo, ¿a dónde tuvo que voltear? Levanté mis ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo. Ahora ya no era él el Altísimo, el de la gloria y el esplendor. Ahora reconoció que había uno Altísimo. Adoré al Altísimo y di honra al que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados a él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Qué enseñanza no nos da Nabucodonosor. Ahora, pues ni tú ni yo somos nabo, hermano, hombre, para creernos, para tener orgullo, pues. ¿De qué podemos tener orgullo, hermanos? ¿Cómo andas con tu orgullo? La pregunta es, ¿cómo andas con tu orgullo? ¿Sí hay o no hay? O nomás en mí, a lo mejor nomás en mí hay orgullo. El consejo es el mismo, hermano, es el mismo. El que le dio Daniel a Nabucodonosor. ¿Qué le dijo? Rey, yo le aconsejo que se arrepienta. Saque eso de su corazón. Reconozca al Altísimo. Tenga cuidado del orgullo, hermano. Amén. El orgullo destruye. Dios ve de lejos al soberbio y da gracia al humilde. Póngase de pie. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por advertirnos, Señor. Tú que sabes todas las cosas, Señor. Tú que conoces los corazones, Señor.
que tú que llegas a lo más profundo de nuestros corazones, te pedimos como el rey David que decía: examina, oh Dios, mi corazón y pruébame, y ve si hay en él camino de perversidad. Ve si hay en él orgullo, Señor, que pueda estar estorbando para tener una mejor comunión, para tener una mejor relación en mi familia, en mi matrimonio, en mi casa, en la iglesia, en mi trabajo, con mis vecinos. Ve si hay en él orgullo, Señor, y dame tú la gracia para quitarlo de mi vida, Señor. Y no llegar a un extremo de decadencia y de sufrimiento, como este rey, que para poder entender que solo tú eres grande y gobiernas, podamos llegar hasta morder el polvo, Señor, de la tierra. No permita, Señor, que lleguemos a esos extremos. Danos gracia, danos inteligencia, danos sabiduría, danos humildad para reconocer, para aceptar y para quitar todo aquello que se llama orgullo, vanidad y arrogancia que estorbe en nuestros corazones. Te damos a ti la gloria, Padre, la honra y la alabanza, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo.